Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Alfabeto del Mundo ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Hoy hablamos de Poemas en bicicleta. Poemas en bicicleta reúne 143 poemas que no fueron escritos para niños ni se encuentran en obras infantiles, pero que por su espíritu, lenguaje y belleza sin duda encantarán a lectores de todas las edades, iniciados o no en la ciclovía de la poesía. Sus autores, venezolanos por origen o residencia, nacieron en el siglo XX y a principios de lo que va del milenio. En esta antología hay textos de extensión variable que ofrecen un abanico de juegos lingüísticos y formas poéticas, desde las más tradicionales hasta las más vanguardistas. El lector ciclista incursionará en experiencias de vida que abarcan, entre otros, muchos universos temáticos: la naturaleza, el amor, la contemplación, el tiempo, la memoria, la soledad, el viaje interior, lo efímero y lo eterno, la plenitud de la niñez, la capacidad de mirar las cosas importantes del mundo, el juego en toda su extensión, los espacios simbólicos, el jardín, la casa, el mar, la ciudad, el humor, la ironía, la nostalgia y la escritura. El libro, que incluye una minuciosa guía de lectura para su mayor aprovechamiento, traza senderos que han de recorrerse al ritmo de cada viajero, en soledad o en compañía, en casa, la biblioteca, el parque o la escuela, en voz alta o en silencio. Es una invitación a un viaje sobre ruedas, un recorrido como lector ciclista desprevenido, sorprendido e inquieto por descubrir el canto y la belleza de las palabras. Con dos de sus compiladores hablaremos el día de hoy. lo que piensa Ricardo. Fíjate, Poemas en bicicleta, que es esta antología de poesía venezolana, autores grandes para pequeños lectores, es un proyecto interesantísimo, de una amplitud considerable y como pocos libros, quizás más idóneos para este tiempo en el que nos encontramos, porque permite promocionar la lectura, permite presentarle algo diferente a los jóvenes lectores y permite explorar a través de lo que es la poesía un acercamiento a la realidad. Yo creo que aquí hay un concepto bien interesante. Fui testigo del trabajo regular y consecuente de Fanuel en la sala de lectura de la Poeteca, en todo el tiempo que pudo estar aquí en Caracas, investigando de manera constante, recurrente, consecuente y haciendo un levantamiento muy serio de ese criterio que es, esa mirada. Encontrar un poema que fue escrito para todo público y decir esto lo puede entender, lo puede leer, puede llegarle a un niño entre 8 y 12 años. Entonces yo creo que además es una edición muy bonita, es lo que se llama un libro con peso, con bastante cuerpo,
bellas ilustraciones, Antonio Quintero, está el diseño de Valesca Belisario. La verdad es un libro que quedó muy bien, que llevó bastante trabajo, pero de esos trabajos que vale la pena. Una de las cosas que más me gusta de este libro es que es un libro que no se agota. Es decir, trasciende la eventualidad, trasciende el momento, trasciende la época decembrina incluso. Es ese libro que tú puedes usar a lo largo de todo el año en colegio, en bibliotecas y por supuesto en tu casa, con hijos, con niños, y poder disfrutar un poco lo que esta experiencia puede llegar a brindar. Y además tiene esa maravilla que tiene la poesía, y es que un poema te da, bueno, como para quedarte bastante tiempo dándole la vuelta y viviéndolo y explorándolo. Entonces es como una enciclopedia de poesía, hecha también para niños. Y yo creo que ahí hay muchos factores que son ricos y son notables. Bueno, yo reconozco aquí el trabajo acucioso de todos los involucrados en el proceso. Es importante eso que destacas, además de un libro construido de alguna manera en los espacios de la Poeteca, desde la investigación y bueno, por supuesto también después en toda la curaduría y el proceso de edición, también muy cuidado de parte de Jacqueline Goldberg y Alicia Montero. Por supuesto, sabemos que esto es posible gracias al apoyo de Banesco, y también hay que destacar que bueno, estos libros tan preciosos los hace Editorial Arte también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que ama tanto su trabajo que cada libro es un proyecto, me atrevería a decir, personal del equipo, ¿no? Entonces tiene como todos los numeritos para que las cosas salgan bien, pero no azarosamente, sino justamente porque hay un trabajo comprometido y capacitado detrás, ¿no? Es un libro hecho por gente que sabe hacer libros y por gente que sabe de poesía y, en el caso de Fanuel, por gente con una vasta experiencia en promoción de lectura. Entonces es como unir bien las piezas, amalgamar las capacidades y fortalezas de cada uno para hacer un equipo y un trabajo precioso. Como dices, las ilustraciones, además, bueno, el diseño de Valesca Belisario siempre dando la talla. O sea, este libro es una buena noticia de principio a fin. A mí me gusta también, me parece excelente que incluya al final, porque eso no es gratuito. La mayoría de los libros que se hacen pensando solamente en la escolaridad tienen la guía de lectura de primero. Eso te lo cuento así como de experiencia. Porque lo que prevalece en esa publicación es lo que vas a hacer en la escuela con él, ¿no? Aquí la guía de lectura está al final porque es una invitación, ¿no? No es preceptiva, es una invitación a aquellos docentes o padres o mediadores que quieran desarrollar actividades para desarrollar el gusto por la lectura de poesía y por la poesía en sí en los pequeños. Pero también es un libro al que tú te puedes aproximar sin necesidad de la guía y tener una experiencia plena. Me gusta que se piense de esa manera y bueno, ya lo conversaremos con los invitados también. Pero en cualquier caso, creo que es un libro para celebrar, es un libro para pedalear, es un libro para degustar y creo que vamos a tener una conversación muy rica alrededor de él. ¿Con quién conversamos? Con Alicia Montero y Fanuel Anán Díaz. Alicia Montero es asesora de escritores noveles y experimentados en el proceso de redacción, corrección, edición y publicación de su obra literaria, académica o de no ficción. Correctora de estilo en revistas, publicaciones académicas y de libros de ficción y no ficción, literatura infantil y poesía. Facilitadora certificada en aprendizaje acelerado. Formadora de facilitadores.
autora del libro Primeras Personas y otros poemas, locutora profesional y promotora de lectura, docente e investigadora sobre literatura y educación. Fanuel Anán Díaz es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en comunicación social. Coordinó el Departamento de Selección de Libros para Niños y Jóvenes del Banco del Libro y dirigió la revista Para. Ha dictado conferencias y talleres en diferentes países latinoamericanos, en universidades de Europa y Asia. Profesor invitado en el Máster Gretel de Literatura Infantil y autor del curso virtual de escritura creativa del CERLAC. Recibió la beca de la Internationale Jugendbibliothek en Múnich para desarrollar investigaciones sobre procesos de impresión en libros antiguos para niños. Con el apoyo de la Embajada de Francia, realizó una investigación sobre la obra de Julio Verne. Ha ganado en 2 oportunidades el Premio Nacional de Literatura Infantil en Venezuela. Es teórico e investigador en literatura infantil. Autor del ensayo Leer y mirar el libro álbum, un género en construcción. Editor de la revista Barataria de Literatura Infantil Latinoamericana, auspiciada por el grupo editorial Norma. Ha sido jurado de prestigiosos premios como el Hans Christian Andersen, del Bologna Ragazzi y de la Bienal de Bratislava. Desarrolla propuestas de investigación como Independent Scholar. Hola Alicia, hola Fanuel, bienvenidos a Alfabeto del Mundo. Bienvenidos, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por esta invitación. Hola Sashenka, hola Ricardo. Ay, un gusto tenerlos aquí además para hablar de, para que pedaleemos juntos en este programa con este libro tan bonito, ¿no? Bueno, la pregunta, cada uno de ustedes jugó un rol en el proceso de producción de este libro, y entonces, creo que cada uno me va a poder dar una mirada sobre, en este sentido, en esta pregunta. ¿Cuál fue el criterio de selección? Es importante para los escuchas. ¿Y a qué retos se enfrentaron en el proceso? Vamos a empezar con Alicia. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros, los 3 compiladores, Fanuel Anán Díaz, Jacqueline Goldberg y Alicia Montero, pues es cierto que tuvimos algunas tareas específicas, pero los 3 compartimos el proceso de revisión bibliográfica. Ajá. Y de selección de los poemas. Al principio teníamos un corpus bastante más amplio que este de los 143 poemas que quedaron al final. Porque se fue depurando esa lista inicial, ajustándonos a los criterios, primero a un criterio temporal, que fueran escritores nacidos en el siglo XX y en el siglo XXI, y por eso quedaron fuera, algunos escritores que habían nacido a finales del XIX. Okay. Y luego que se ajustaran a los otros 2 criterios. Primero, que los poemas no hubieran sido publicados en libros para niños. Ajá, eso es importante. Eso es muy importante porque aunque allí van a conseguir en Poemas en Bicicleta algunos autores que tienen libros para niños, los poemas seleccionados no aparecen en esos libros, sino en los otros, en los que están dirigidos al público general. Okay. Y el otro criterio pues fue un criterio literario, que fueran buenos poemas y que por su lenguaje, por la extensión también de los poemas, pudieran convocar a un público infantil o juvenil. Ok, magnífico. Fanuel. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos primero con una plataforma que implicó conversar entre nosotros y determinar un poco cuál era el foco de la antología.
porque si hay antologías en el mercado y otras de cercana o de reciente publicación que son prácticamente que antologías que favorecen a los profesionales que escriben directamente para niños o que tienen un ejercicio o ya tienen tiempo escribiendo libros para niños, poesía infantil. En este caso nosotros nos permitimos una bonita y creo yo que una acertada licencia, y es que privilegiamos escritores que de alguna forma no tienen un ejercicio o un discurso profesional para la infancia en per se, o sea, que no tengan una obra consolidada en este territorio. Eso llevó a pensar en que este conjunto de autores del siglo XX, de diversas generaciones, con diversas propuestas estéticas, porque no nos circunscribimos solo a poesía tradicional, aceptamos verso libre, experimentación, no importaba un poco tanto el molde, sino que el criterio era que tuviese una chispa, y eso de chispa es algo abstracto, pero que funcionó muy bien, porque algunos elementos son temáticos o quizás con el juego del lenguaje, temas por ejemplo como la naturaleza, el hogar, la madre, la familia, el recuerdo, el viaje a la infancia y algunos ejercicios de juegos con el lenguaje que son evidentemente muy muy atractivos para los lectores infantiles. Entonces hicimos como que ese compendio basándonos en esos criterios, algunos muy claros y otros que se fueron definiendo en la medida que íbamos conversando, cada vez que íbamos recogiendo parte de estos textos que estábamos recopilando. Entonces el proceso fue muy bonito porque tuvimos días, semanas en la Poeteca, fundamentalmente, por lo menos en mi caso, y allí leímos lo que teníamos previsto para cada día, eran montañas de libros, cada uno de nosotros tenía un sector, por así decirlo, en orden alfabético, y ahí empezábamos a hacer de un autor, por ejemplo, que hay 5 o 6 libros, escogíamos un solo poema de 2 o 3 que teníamos más o menos previsto. Entonces, bueno, es una selección de la selección que siempre funcionó con un criterio amplio y de respeto entre nosotros como seleccionadores. Claro, eso además se evidencia, pero fíjate lo que dice, o sea, es un trabajo, bueno, súper acucioso, porque al tener que consultar, se consulta tanta bibliografía, ¿no? Empezar a hacer esa depuración, por eso es que en la presentación del programa hablábamos de una curaduría, porque fundamentalmente en la primera parte termina siendo eso, ¿no? Una curaduría. ¿Qué hago? 5 libros, autores por supuesto con mucha obra, autores más noveles, cómo haces también para balancear eso, eso me parece genial. Entonces vuelvo a la segunda parte de la pregunta, pero un poquito como más específica. O sea, cuando digo a qué retos se enfrentaron en el proceso, ya nos han contado una buena parte de retos, porque solamente tener que revisar una bibliografía tan vasta y de tan buena calidad, ¿no? Ya era un reto, pero ¿cómo se hace al momento de que para que formen parte de la antología? ¿Cómo le contamos a nuestra audiencia? Yo escojo un poema de tal poeta. ¿Cómo llego a que ese poeta esté en mi libro? Claro, bueno, perdón. Sí, Fanuel, dilo. No, que es una gran pregunta porque efectivamente ese es parte de los retos que están entre telones. Primero había que armar una base de datos. Esa base de datos por orden alfabético se armó en varios, vamos a decir que en varios filtros, hasta que llegamos a una más depurada con el universo de autores y autoras que iban a estar para esta antología. Luego vino el otro gran reto y es empezar a buscar todos los contactos de esas personas. A eso voy. Eso implicó en algunos casos personas vivas o personas fallecidas, o sucesiones, o personas que no tenían sucesión, ¿quién podría tener esos derechos para poder pedírselo? Luego enviarle la carta para pedir los derechos. Todos los derechos fueron debidamente y formalmente solicitados con una carta. Esa carta muchas veces implicó enviarla 2, 3, 4 veces porque a lo mejor teníamos una dirección equivocada, porque rebotaba, porque no respondían. Entonces, ese fue un reto que se mantuvo casi hasta el final,
porque incluso ya casi en el momento y en la fase de cierre todavía teníamos permisos pendientes, autorizaciones pendientes por dar. Entonces, claro, eso llevó a otros tipos de retos, algunos vinculados también con, bueno, esas relaciones entre sucesiones, entre agencias, abogados, pequeños detalles que al final lo que sí debo reconocer, que a pesar de que el trabajo fue arduo, quedaron muchas ganancias. Una, quizá como aglutinar a todos estos autores, que fue una buena parte, yo diría que más de 160, en una gran base de datos actualizada con teléfonos y correos electrónicos. Eso creo que es un gran... Claro que es muy Sí, valioso. sí. Deberías vender esa base de datos. Sí, Esa base vale dinero, ¿eh? Eso Esa vale base plata. dinero. Sí, Sí. señor. Claro. Y lo otro es haber aglutinado a la comunidad, porque en realidad yo siento que la respuesta fue muy bonita. Yo creo que hubo muy pocos casos de alguna respuesta que no fue así como súper entusiasta. Todo el mundo colaboró, gente fuera del país, contactos de contactos. O sea, yo creo que si puedo decir algo es que hubo mucha generosidad y mucha armonía en cuanto a las personas que se sintieron llamadas a formar parte de esta antología. Magnífico. Y Alicia, Sí. cuéntanos tú, por ejemplo, ¿se quedó Bueno. por fuera algo que tú dijeras, cónchale, porque no pudieron alcanzar digamos, Mira, el permiso de rigor? Sí, de lo que está diciendo Fanuel, no solamente rescato eso, la generosidad y el entusiasmo de los autores o de los familiares o de quien tuviera los derechos de autor, sino en muchos casos la sorpresa, ¿no? Okay. Porque bueno, varios autores dijeron, bueno, pero ¿cómo es esto? Un poema mío en una antología para niños. Ajá. Bueno, pero ¿cómo es eso? Si yo nunca he pensado en un lector, en un lector niño, ¿no? O un lector adolescente. Y entonces, después de la sorpresa, cuando vuelven a leer el poema, ya con esos, como yo le digo, con esos lentes puestos de un posible lector niño o joven, dicen, pero sí, como que hay algo aquí Okay. que puede conectar con un niño, ¿no? Con un chamo. Okay. Y eso también me parece que es una gran ganancia, porque para un poeta o una poeta que no hubiera pensado en ese lector niño, el hecho de ponerse en ese lugar, también para nosotros como investigadores, como escritores de literatura infantil, es una ganancia, ¿no? Claro Porque que sí. es una invitación también a esos escritores. Por supuesto, no, eso que dices, además que debe haber sido muy lindo realmente, me imagino la experiencia de poetas que es que ni en su más remoto sueño se vieron como vieron en su lector implícito, por así decir, a los chamos, y ver que a través de la mirada de ustedes, ellos mismos pueden construir una nueva mirada sobre su poesía y sobre los lectores de su poesía, es realmente un regalo, ¿no? Sí. Mira que solamente tenemos, creo que 3 poemas creo que son 3 o 4 que son poemas inéditos. Okay. Y son, bueno, de esos, creo que son 4. El de Ana María Hurtado, el de Luis Moreno Villamediana, el de Enza García Arreaza, y creo que, no sé si Jesús Montoya. Okay. Creo que esos son los 4 inéditos, Okay. y preciosos además, ¿no? No, Entonces, eso por ese otro elemento. Y yo quiero rescatar algo que mencionó Fanuel, porque Fanuel vive en Bogotá. Bueno, nos reuníamos aquí cuando él tuvo oportunidad de venir a Caracas. Si no, nos reuníamos, bueno, nos estábamos comunicando por WhatsApp o por correo. Mi biblioteca está casi toda en Maracaibo. Yo soy de Maracaibo y yo no me pude traer todos mis libros. Entonces, el tener allí la biblioteca de la Poeteca y al personal de la Poeteca dispuesto a apoyar, mira, eso no tiene precio. Así Porque las búsquedas en internet no son No. todas muy confiables. No. Entonces,
bueno, el tener allí a Leonardo, a Luis, al mismo Ricardo, a toda la gente de la Poeteca muy dispuesta, y tener, bueno, esa vastísima esa bibliografía, colección. Eso fue, bueno, creo que Ricardo no habla porque, bueno, aparte que tenemos que hacer un corte, él está aquí como sonreído, pero bueno, usted sabe, cuando uno recibe las flores, uno... No, esas flores son del señor Leonardo Laverde, de Luis Sequera, de Jesús Santana, de una gente muy leída, maravillosa, la misma Roraima, muy leída, muy preparada y muy dispuesta a atender y servir. Vamos. Claro, ¿no? Y que también hay algo que ayuda muchísimo, y es cuando uno es un investigador externo. A veces yo iba por una semana, fui en varias oportunidades a Caracas, a lo mejor en un viaje más largo o corto, pero que tú pudieras decir, mira, necesito estos autores, y que cuando tú llegues ya alguien había sacado por lo menos los libros de ese autor. Me parece que eso también es ayuda maravilloso. Maravilloso. Vamos a seguir conversando de todo esto en la próxima parte, ¿sí? Vamos a hacer un corte y seguimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Poemas en bicicleta? con quién conversamos? Con Alicia Montero y Fanuel Anán Díaz. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Bienvenidos, seguimos conversando con el querido Fanuel, la querida Alicia, sobre esta bomba, ¿verdad? De palabras, de colores, de tantas cosas que significa un libro como Poemas en Bicicleta, antología de poesía venezolana, autores grandes para pequeños lectores. Ahora, como yo soy padre, ¿no? Y además yo tengo un hijo de 7 años, yo me planteé, pues por supuesto, sentarme con él, con la antología, leímos algunas cosas, otras por supuesto las prefirió por encima de otras, pero siempre he tenido la inquietud de preguntarles a ustedes, que prepararon esto con tanto trabajo y con tanto amor, ¿cómo piensan que debe leerse esta antología? Es decir, arranco desde la primera página, hago algo cortasariano y salto de aquí para allá, de allá para acá, quizás pueden dar como una guía. Mira, tu hijo tiene 7 años, mira, comienza por aquí, tiene más bien 11, 12, bueno, quizás estos otros poemas que son un poco más malandros le puedan interesar más a ese que va llegando ya a los 12. ¿Cómo lo pensaron? ¿Cómo piensan que debe leerse esta antología? Porque además, como dije en el saludo de entrada del programa, es como una gran enciclopedia. Ya. Bueno, tú dijiste que esta bomba, y no sé si en estos tiempos yo cambiaría la palabra y diría por esta piñata de la palabra, acercándonos un poco como al mundo infantil, ¿no? Pero bueno, primero el orden es alfabético, por tanto tú te puedes encontrar poemas muy cortos, quizás de una línea, un aforismo, o te puedes encontrar un poema un poco más largo, de media página, en ese contexto en que van como una especie de río, porque la idea es que también, pues cuando hablemos en su momento, hay un ecosistema visual se llama Poemas en Bicicleta, porque esta es la metáfora de una bicicleta que va haciendo un viaje como si un lector estuviese pedaleando por las páginas y va encontrándose sorpresivamente poemas de distintas naturalezas. Es como una especie de biodiversidad poética, por así decirlo. Entonces, yo creería que en primer lugar, si hay una guía que al final ayuda un poco a trabajar la poesía como esencia, en virtud de que, bueno, se trata de un conjunto también bastante sólido y adultocéntrico hasta cierto punto, pero sí es un pedalear inesperado, que yo creo que en el azar y en la sorpresa también hay un encanto, y yo no sé si yo diría que hay una recomendación fehaciente como para que un padre que tenga un niño de 7 años le digamos, bueno, empieza por la primera página o por la mitad, porque en realidad yo creería que es que el adulto mediador podría primero hacer esa preselección a la hora de trabajar con el niño particular, que también será interesante en una segunda fase mirar desde la recepción
cómo los niños pueden evaluar todo este conjunto de poemas de distintos matices. Genial. ¿Alicia? Sí, a mí se me ocurre que, bueno, la antología viene con un bonus track al final, ¿no? Sí. Que, elaborado por Fanuel, que es una guía de lectura para los adultos mediadores. Recordemos que, bueno, es realmente inusual que un niño llegue al libro por sí solo. Generalmente hay un adulto que le sirve de puente, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué es lo que sugerimos? Bueno, que ese adulto mediador se familiarice con la antología. Si es él quien va a servir de conexión entre el libro y el niño. ¿Sí? Si es el papá, pues Ricardo conoce bien los gustos de su hijo, ¿no? Sus intereses. Y entonces si él se familiariza con la antología, pues puede saber tal vez intuitivamente lo que le pudiera llamar la atención. Okay. Sin embargo, pues yo también creo que hay que darle el espacio al azar y a la sorpresa, ¿no? Y también, ¿por qué no? Que el niño se encuentre con algún poema y que lo deje con preguntas, porque a nosotros nos ha sucedido muchas veces que llegamos a un texto y tal vez no captamos todo lo que el texto tiene para nosotros y luego volvemos a él, ¿no? Y yo creo que esa también es una posibilidad y una opción de lectura para el niño y el adulto que lo acompaña, ¿no? Que nos deje preguntas, inquietudes, incertidumbres también, imágenes y ganas de volver, ¿no? Genial. Genial. Ahora, fíjate, tradicionalmente hay un entendimiento de que la poesía para niños, de manera errónea, es como una poesía más sencilla, ¿no? Es como más accesible. E incluso, bueno, se le vincula mucho con la canción, con otro tipo de cosas, ¿no? Pero sabemos que leer poesía trae aparejado otros retos, incluso una dificultad que yo considero que es beneficiosa porque enriquece el lenguaje y nos lleva a pensar, ¿no? A reflexionar mucho más sobre lo que estamos leyendo. ¿Qué piensan que un poema puede generar en la mente de un niño? Alicia, no sé si quieres comenzar tú. Ajá. Sí, fíjate, yo estoy pensando mientras estabas hablando, Ricardo, en que efectivamente si un niño ha estado en contacto con las canciones de cuna que le cantan sus padres o sus abuelos, esos juegos de este dedito, te acuerdas, ¿no? Esos juegos de palabras, los refranes, las adivinanzas, que generalmente son el primer acercamiento del niño con el mundo poético, pero que no se queda allí, porque creo que lo erróneo es pensar que hasta allí llega el mundo poético al que puede acceder el niño. Y por eso pensamos muchas veces los adultos de manera errónea, no, es que el niño no va a entender. Uh-huh. Y resulta que el niño tiene capacidades y tiene acercamientos a la realidad que muchas veces a nosotros nos sorprenden, ¿no? Entonces, primero eso, que nosotros nos desvistamos de ese prejuicio de que el niño no entiende, de que el niño no comprende, porque la poesía tampoco está hecho para ser comprendida como un discurso científico o el discurso pedagógico, ¿no? Sino para ser sentida, para ser
paladeada para ser abordada desde lo sensorial. Entonces, estos poemas que están aquí, pues, pueden generar esos acercamientos sensoriales, acercamientos lúdicos, acercamientos incluso irreverentes, como son los niños. Esos me gustan mucho, Sí, los transgresores. A ver, Fanuel. Sí. Bueno, yo pienso que a veces uno tiene la duda en cuanto a que estamos montándonos en un peldaño que es distinto, porque es fácil reconocer dentro del universo de autores que uno sabe que se han dedicado por años al trabajo con la infancia, desde una María Elena Walsh en Argentina, o quizás, no sé, Belia Bosch o Laura Antillano en Venezuela, por decir solamente algunos autores, que hay como unos elementos del lenguaje que son a veces un poco más vinculados con lo tradicional, que los poemas tienen también una transparencia. Y yo creo que entre la opacidad y la transparencia pudiera haber un eje interesante, porque no necesariamente tú tienes que encontrar un sentido lógico o quizás como que hacer ese tipo de lectura comprensiva que es la que se pide en clase ante un texto narrativo, sino que el poema te deja muchas cosas, te deja preguntas. Yo estaba pensando un poco mientras Ricardo estaba construyendo la pregunta en un autor muy amado por nosotros los que hemos estado trabajando literatura infantil, y es Gianni Rodari. Sí. Y él tiene un ensayo muy bonito que se llama La piedra en el estanque. Y él habla de una metáfora de una piedra que es lanzada a un estanque, y que cuando lanzas esa piedra en el estanque hay como unas ondas concéntricas en la superficie. Y eso es lo que tú ves. Pero esa piedra se hunde. Entonces espanta peces, mueve algas, remueve el lodo del fondo. O sea, hay unas cosas hasta cataclísmicas que nosotros no vemos. Entonces yo sí creo que un lector va a encontrar aquí grandes dudas, grandes respuestas, grandes preguntas, va a encontrar palabras que a lo mejor no conoce, va a preguntarse y a retarse para ir más allá. Entonces yo sí creo que este poemario le sube un tono bastante, yo diría que bastante prometedor a un lector. Genial. Es verdad, hay un ecosistema visual, que también ese es algo muy importante señalar, bueno, con unas ilustraciones hechas por Antonio Quintero, además hay un diseño de Valesca Belisario, apoyado con Rosana Faría, que saben de diseño infantil mucho, y que además le dieron un tratamiento dentro de este minimalismo que yo aplaudo enormemente, le dieron un tratamiento zen, delicado, que hace también que no compite con esa resonancia de los poemas. Entonces yo sí creo que es una obra hasta cierto punto muy equilibrada, muy bien lograda, porque también, bueno, es una obra hecha en equipo, no es una obra de una sola persona. Aquí hay un equipo de mentes que funcionaron desde todo punto de vista para poder lograr ese conjunto tan armónico y tan hermoso que hoy tenemos en nuestras manos. Magnífico. Así es. Magnífico. Sí, es un libro realmente, además, bueno, no es por nada, pero estamos cerca de Navidad, ¿no? El libro lo pueden adquirir para regalar quienes quieran. Aquí pueden comunicarse a la Poeteca, creo que va a estar en qué librerías, va a estar en Sopa de Letras, en el Buscón, en Cálatos y el Buscón. Así es, aquí en Caracas. Ahí van a estar los caraqueños que puedan y en el Banco del Libro. Y en el Banco del Libro también, que bueno, que ha sido tan importante dentro de este viaje en bicicleta, en carro, en avión, en tren que hemos hecho, ¿verdad, Fanuel y yo, por tantos años? Bueno, él más años que yo, pero que bueno, que ha sido una institución tan importante para nosotros en la formación. Pero fíjate, yo les comentaba a Ricardo en la presentación del programa, justamente acerca de la guía de lectura, que es un poco lo que quiero preguntar, pero hago la previa porque yo le comentaba a Ricardo, y tanto Alicia como Fanuel deben saber lo que están más en el mundo de los libros para niños. Cuando los libros se hacen para planes específicos de lectura, la guía de lectura casi siempre las ponen al principio, es como lo principal, ¿no? Ahora, cuando hacemos una guía de lectura que básicamente, como es en este caso, se coloca al final, no de forma gratuita, sino como una invitación al mediador, pero siempre respetando que lo
principal es, en este caso, el acercamiento de los lectores a los poemas, ¿no? A la antología. Y a mí me gusta porque, bueno, como mediadora de lectura, que uno ha trabajado en diferentes contextos, yo siempre he tenido, a diferencia de lo que se piensa a nivel adulto, muy buenas experiencias con la poesía en el trabajo con los niños. Los niños son bastante permeables a la poesía, mucho más que el adulto, porque el niño tiene una conexión más natural, más orgánica con lo simbólico, lo absurdo, o sea, ellos no están buscando el sentido de la palabra, sino lo que la palabra me hace sentir, y entonces se conectan con la poesía de una forma mucho más libre que los adultos que están tratando todo el tiempo de entender el poema, ¿no? Como que si hubiera que entender el poema. Entonces, Fanuel, esta guía de lectura que tú elaboraste, y bueno, por supuesto que debe haber pasado por manos de Alicia, de Jacqueline y todos también para socializarla. A ambos les pregunto, en sus experiencias como promotores de lectura, empiezo contigo, Alicia, ¿cuáles son los desafíos que ven para trabajar la poesía en el aula? Bueno, creo que la primera, Sashenka, la mencioné hace un rato, y es que el mediador adulto se desvista del prejuicio de que la poesía es difícil, es inaccesible, es compleja, porque tal vez él como adulto ha tenido una experiencia con la poesía y piensa que esa es la misma que va a tener el niño. Entonces, primero, desvestirse de ese prejuicio. Segundo, pues también quitarle el ropaje de tarea escolar a la lectura de poesía, ¿no? O sea, ese asunto de leer y luego hacer un cuestionario. ¿De quién habla aquí? ¿De qué se habla en el poema? Eso es terrible, me parece que eso mata todo el proceso, toda la diversión, todo lo sabroso del encuentro con un poema. Y generalmente sucede con los mediadores que no tienen experiencia con la poesía, sino que tienen más trabajo con lo narrativo. Esos dos elementos. Y tercero, creo también el asunto de la rapidez o de la inmediatez de la respuesta. Y conecto con lo que acaba de decir Fanuel, ¿no? Hay efectos en el lector que no son inmediatos, que no son evidentes de una vez, sino que son, como llamo yo, residuales, ¿no? Que quedan ahí y que el adulto debe darse el permiso de no apurar, ¿no? En algunos casos puede surgir de inmediato una respuesta, pero en otros casos no. Entonces no apresurar el proceso. El silencio puede ser una respuesta, y una respuesta extraordinaria ante la lectura de un poema. Es porque nos quedamos ensimismados, nos quedamos pensando, nos quedamos allí imaginando, sintiendo, ¿no? Y a veces no podemos traducirlo en palabras. Y eso le pasa a un niño también. Así es. A ver, Fanuel. Sí. Oye, bueno, en realidad yo he tenido muchos años trabajando. Una cuña, qué buena esta conversación de este programa. Una autocuña. Sí, yo recuerdo mucho, sobre todo cuando trabajamos en comunidades indígenas y comunidades campesinas con el proyecto Renovemos la Educación Básica Rural, y desde esa escuela, lo comento es para decir, eso fue hace muchos años que tuvimos ese trabajo constante, hace como 32 años, cuando uno tenía que ir pues en autobús, no había tanta infraestructura, caminábamos mucho, íbamos en caballo, lanchas, eso eran experiencias maravillosas,
en las que llevábamos el libro como una especie de semilla o como esa diente de león que van viajando, y cuando llegabas a la comunidad entendías que había otro valor que posiblemente nosotros como teóricos o expertos no lo sentíamos, o que quizás lo sentíamos pero no de esa manera, y es tener un libro en las manos y ver el asombro de alguien que probablemente una abuela, un abuelo campesino, una mamá indígena, que probablemente no hubiese tenido antes un libro en sus manos. Ajá. Entonces, claro, tú veías la gestualidad, los ojos que se abrían grandes, o empezar a usar el libro como simular leerlo, señalar los personajes. Entonces yo creo que hay una alegría, vamos a decir, primigenia, por darle un nombre, hay una emoción primigenia, hay una quizás sentido de sorpresa, muy corriente, pero que yo creo que se rescata en este poemario, ese sentido, vamos a decir, primigenio de inauguración de muchas cosas, y que a veces uno como adulto ha perdido, y para mediar con niños necesita entender que ellos viven en un estado de permanente sorpresa, de permanente poesía, de ojos siempre exploradores, de curiosos. Fíjate tú que en alguna de las actividades, ahorita que tengo en mis manos el PDF, porque todavía no tengo el placer de tener el libro, y seguramente lo viviré cuando esté en Caracas ahorita. Sí, porque dice, es precioso. Por ejemplo, una de las tantas recomendaciones, haga notar las palabras que resuenan, que cantan, que murmuran. O si no, otra recomendación, hable acerca de las grandes preguntas que muchas veces están contenidas en la poesía. Entonces, creo que esta guía, además de validar todo lo que dice Alicia, con lo que estoy completamente de acuerdo, especialmente el valor del silencio y dejar que sedimenten estos poemas, no necesariamente una máxima de promoción de lectura, por lo menos de las que yo he aprendido en la escuela de la vida, es que no necesariamente tienes que hacer algo después de haber leído. No es necesario invitar al lector a hacer un ejercicio de escritura creativa o una conversación. Yo creo que esos minutos, esas horas, esos días de silencio son necesarios, porque sí, efectivamente hay que dejar sedimentar, no solamente en el alma del lector, en la mente del lector, sino en la emocionalidad del lector, eso que el poema realmente está dejando como semilla para que brote un poco después de haber leído el poema. Entonces sí creo que efectivamente, aunque hay unas recomendaciones, yo creo que el poema por sí solo y el poemario por sí solo se defiende, se justifica, porque cada poema que está aquí es una pildorita de reflexión, es una pildorita también de una mirada a otra del mundo. Sí. Bueno, mis queridos Alicia, Fanuel, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Alfabeto del Mundo. Estos programas así son tan sabrosos que como siempre queremos como fueran más largos, pero bueno, sí. Creo que dentro de todo pudimos conversar acerca de la antología de poemas en bicicleta. Reiteramos que puede encontrarse en las librerías de Caracas para hacerle un regalo a alguien querido. También está en la consulta, por supuesto, para consulta y revisión en la sala de la Poeteca, y como parte de la Biblioteca Digital Banesco. Entonces, opciones para pedalear hay bastantes, ¿no? Sí. Un gran abrazo para cada uno, de verdad que, bueno, es muy sabroso hablar con gente que ama lo que hace. Mil gracias, Alicia, Fanuel, gracias de verdad. por esta invitación maravillosa. Gracias, Sashenka, gracias, Ricardo. Un gusto para nosotros haber hablado de los poemas en bicicleta, y bueno, pedaleemos pues. Así es. Bueno, un gran abrazo, cuídense mucho. Chau. Feliz tarde. Etiqueta nuestras lecturas. Poemas en bicicleta está disponible en la Biblioteca Digital Banesco, en la página de la Fundación La Poeteca, www.lapoeteca.com. Los invitamos a leer y compartir esta publicación con los niños cercanos a usted, y aproveche y revise los títulos disponibles en las dos bibliotecas, tanto la de Banesco como la de la Poeteca. En el próximo encuentro especial de Navidad, y tendremos una sorpresa con nuestros invitados de este año.
Este programa es posible gracias al equipo conformado por Ritanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuela.ur, @Sashenka76, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radioescuela de Unión Radio.